Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué linda adoración, ¿verdad? Aquí tenemos que adorar al Señor y cuando estemos en el cielo también le adoraremos. Así que en todo tiempo no nos cansemos de adorar a nuestro Rey de Gloria. Maravilloso, es hermoso adorar al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Cintia. Vamos a la palabra. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Y estamos hablando acerca de la resurrección de Lázaro. Me corresponde el versículo 28 y 29. Si habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Gloria al Señor. Bueno, vemos que el Señor llegó allí a la aldea de Betania, pero ni siquiera había terminado de llegar a la aldea, estaba allí cerca, pero cuando Marta supo que Jesús venía, ella corrió a encontrarle en el camino, ni siquiera esperó que él llegara a su casa, sino que ella corrió y le encontró. Allí tuvo una conversación con el Señor y vemos que en el capítulo 27, ¿no? El Señor, en los versículos anteriores el Señor le habla de que Él es la resurrección y la vida. Qué linda, de verdad, que ese versículo que nos produce tanta fe en nuestro corazón, saber que Jesucristo es la resurrección y la vida y que todo el que esté muerto, aunque el que cree en Él, perdón, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces María le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué lindo, hermano, que esta mujer le hizo esa confesión al Señor: yo he creído que tú eres el Cristo. Qué lindo cuando nosotros hemos creído en el Señor, cuando no tenemos duda de que Él es el Salvador. Esto lo vemos aquí en Marta. Tenía esa certeza, sin embargo, en su corazón había una tristeza, porque ella pensaba: sí, yo sé que Él va a resucitar, yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero, pero ahora, en este momento, yo quisiera que mi hermano no hubiese muerto. Ahora el versículo 28 dice que cuando ella oyó esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole que en secreto que el Señor estaba allí. Y María, sabemos que era una adoradora. María era aquella que se ponía a los pies de Jesús para escucharlo. María era de un carácter muy diferente al carácter de Marta. Marta era una mujer más afanada, trabajadora. El deseo de Marta era atender al Señor. Esa era su forma de demostrarle el cariño, ¿no? Tenía al mejor huésped que pudiera tener en su casa, así que cada vez que Jesús iba, ella se esmeraba muchísimo porque ella consideraba que esa era la forma de demostrarle el amor, el cariño, el afecto que sentía por Jesús y la admiración. Pero María tenía otra forma de demostrarlo. María tenía otro temperamento y María era distinta. María dice que se ponía a escuchar a Jesús. Y a veces entre nosotros sucede, hermano, que cuando las personas no actúan de la misma manera que nosotros, a veces como que nos enfadamos un poco porque queremos que todos actúen de la manera como a nosotros nos parece que tendría que ser. Pero aquí nos damos cuenta que cada uno tiene una personalidad y que cada uno tiene una forma de servir al Señor. Pero lo más importante es, como le dijo el Señor a Marta: María escogió la mejor parte. Aquí dice que cuando ella lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Qué lindo, amados hermanos, cuando nos hacen una invitación, cuando sabemos que Jesús está allí y nosotros corremos a buscar esa presencia del Señor. Y en medio del dolor que estaba pasando María, ¿verdad? Pero qué alegría, qué buena noticia saber que Jesús había llegado. Qué buena noticia saber que allí estaba el maestro, que no solamente era su maestro, sino también era amigo personal de ellos. Y ella corrió allí a donde estaba el maestro. Ojalá que nuestro corazón esté siempre pronto, siempre dispuesto para encontrarnos con el Señor, amados hermanos. Que Él sea nuestro mayor anhelo, que el mayor anhelo que podamos tener en nuestro corazón sea tener ese encuentro con el Señor, un encuentro diario, no una vez a la semana, no solamente el domingo, no esperar pasar una situación difícil para correr a Jesús, sino que en todo momento y en cada situación nosotros podamos estar delante de la presencia del Señor. Que así como María se dio prisa para encontrarse con Jesús,
cada mañana, hermano, nos demos prisa para tener ese encuentro especial con nuestro amado Señor. Levántate cada día de mañana, esfuérzate cada día para presentarte delante de tu Maestro, para ser esos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, que podamos adorar a nuestro Dios. Así que vamos a continuar. Nuestra hermana Lenny continúa esta preciosa historia. Usted no se vaya de allí, que esta historia está muy bonita y el Señor va a hablar de una manera especial a tu corazón. Gloria al Señor. El versículo 30 y 31 dice así: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Gloria al Señor. Bueno, como estaba diciendo nuestra pastora, con respecto a la actitud de cada una de estas mujeres, bueno, vemos que ya Marta, cuando supo que el maestro venía, ella salió al encuentro del Señor Jesucristo y había tenido una conversación con él en el lugar donde se encontraron, no fue en casa. Y dice que cuando Jesús le dijo todas estas palabras a Marta, Marta creyó a lo que Jesús le había dicho con respecto a que Él era la resurrección, y mandó a buscar a María. Y dice que cuando la mandó a buscar, bueno, María se fue deprisa y se fue a donde Jesús se había encontrado con Marta. Y una de las cosas que ellas sentían era admiración hacia Jesús. Dice que era su amigo. Si uno lee la historia de estos tres hermanos, tenían una muy buena relación con el Señor Jesucristo. Y ellas, cuando vieron que Él llegó, bueno, salieron al encuentro del Señor Jesucristo. Dice que la gente siguió a María creyendo que iba a ir al sepulcro a llorar a su hermano, y ellos se fueron tras ella. Pero ella se fue tras al llamado del Señor Jesucristo, y bueno, allá ella se postró a sus pies, y Jesús le comentó lo mismo que su hermana. Y qué bonito cuando nosotros, Jesús nos llama y salimos al encuentro con Él. ¿Cuántas personas Jesús los está llamando? Los quiere sacar de ese tiempo de dolor, de ese tiempo de angustia en el que ellos se encuentran, y salen al encuentro con Jesús. Pero otras personas no salen a su encuentro, sino que se van a otro lugar, se van al lugar donde está el dolor, el lugar donde los hace sufrir, y se quedan en ese lugar. Hoy Dios nos muestra que cuando Jesús nos manda a llamar, debemos correr a Él, porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro salvador, Él es el que puede solucionar todos nuestros problemas y nos puede hacer entender con qué propósito están pasando en nuestras vidas. El dolor que como seres humanos a veces sufrimos aquí en la tierra, no es para, cuando somos hijos de Dios, no es para destruirnos, sino para hacernos entender que nos debemos acercar a Él. ¿Cuántas veces no hemos tenido enfermedades que a la vista del ser humano parecen no tener solución, o problemas que pareciera que no van a tener una solución? Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos consuela y nos da esa paz que necesitamos. Por eso, querido amigo, cuando Jesús te llame, tienes que salir a su encuentro, no te vayas al lugar del dolor. La Biblia dice aquí que María no corrió al sepulcro. La gente pensó que iba al sepulcro a llorar a su hermano, pero no era así. Ella salió corriendo, fue a los pies de Jesucristo, y estas personas fueron tras ella. Y qué importante es cuando nosotros vamos al lugar correcto, porque hay personas que nos están observando. Por lo menos en mi familia, nosotros llegamos a los pies de Cristo fue por mi madre. Mi madre estaba embarazada de mí cuando llegó a los caminos del Señor. Ella escuchó la palabra del Señor y la recibió, y a través de ella luego mi familia vino a los pies de Cristo, ¿no? Mis hermanos, porque estaban pequeños, mi padre vino a los pies de Cristo porque alguien llevó la palabra del Señor a nuestro hogar. Entonces, cuando Jesús te llame, ve a su encuentro, porque tal vez a través de ti la salvación va a llegar completa para tu familia. Entonces, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Me corresponden los textos del 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
Jesús lloró. Gloria al Señor. Esta es una historia muy hermosa, muy conocida por el pueblo del Señor, y hoy el Señor nos la recuerda para que nosotros podamos entender ciertos momentos de nuestras vidas que nos toca enfrentar a cada uno. Y dice aquí que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró. Ellas estaban pasando un momento muy duro y difícil. La muerte cuando llega a alguna familia, pues eso es algo que hace estrago, es un dolor que no se puede explicar. Quizás nos dan palabras de ánimo, de aliento, pero el dolor continúa allí. Pero me llama la atención que María, a pesar del dolor que ella podía sentir, dice que se postró delante del Señor. Y es importante que nosotros pues tengamos esto presente, que en medio de la angustia, del dolor, del sufrimiento, o muchas veces también en medio de la rabia, porque nosotros como seres humanos enfrentamos muchas situaciones en nuestras vidas, no solamente del dolor ni la tristeza, sino a veces de impotencia, de rabia cuando nos molestamos. Que cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando, nos postremos delante del Señor para implorar su ayuda, su dirección, y allí encontraremos nosotros la respuesta o esa medicina que nos hará calmar cualquiera que sea el sentimiento que podamos estar sintiendo. Y dice que se postró a los pies del Señor y les dijo algo que podemos verlo de dos puntos de vista. Puede ser como una fe muy grande que tenía María, y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Oye, qué tremenda fe. Pero también lo podemos ver como un reclamo que le estaba haciendo al Señor. Si tú no te hubieras quedado más tiempo del que tenías que haber estado aquí, mi hermano estuviera vivo. No sabemos con qué propósito pudo haber expresado ella estas palabras. Lo que sí estamos seguros es que era una tristeza grande que sentía María y Marta, el haber perdido a su hermano querido, y esta tristeza no fue pasada por alto por el Señor. El Señor, como veníamos diciendo la semana pasada, es un Dios todopoderoso que tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de hacer amistad, de estrechar lazos de amistad con sus hijos. Y aquí vemos que dice: entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Podemos imaginarnos esta escena de dolor, de llanto, estas personas llorando. Bueno, a mí me ha tocado también despedir seres queridos, familias, hermanos, y es un momento duro, el momento cuando van a sacar el cuerpo del ser querido, hermano. Eso es algo que uno siente como que le están arrancando algo del alma en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad?, de dificultad en todo el mundo entero. Yo creo que hay muchas personas que están pasando por momentos duros, que han perdido seres queridos. Pues en esta mañana podemos sentir consuelo al ver que en la palabra del Señor también padecieron estas mujeres ese sufrimiento, ese el dolor de haber perdido un ser querido. Pero dice aquí que el Señor, al verla, el Señor nos mira, el Señor nos observa. Al ver a María llorando, y a todos los judíos, me imagino que gritaban, lloraban, aunque ya Lázaro tenía días de haber estado allí sepultado, el dolor estaba allí vigente. Y dice que el Señor, cuando la vio, se estremeció, se conmovió de lo más profundo de su corazón. El Señor siente también la tristeza de nosotros. Tú que estás allí en tu hogar, quizás que estás llorando, que estás allí sufriendo el dolor, la pérdida de un ser querido, no estás solo. El Señor te está observando. Quizás pudieras decir: pero ¿por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué el Señor no permitió la sanidad para mi familiar? Recuerdo en estos momentos de una chica allá en Venezuela que su madre enfermó y ella clamaba al Señor, y llevaron a la madre allí al hospital, y resulta que le consiguieron un cáncer que estaba muy avanzado, y ellos pidieron que le operaran a la madre de urgencia. Querían salvarle la vida a su madre. Y esta chica se declaró en ayuno y dijo: yo sé que Dios va a hacer un milagro, Dios la va a sanar, y yo no voy a comer hasta que Dios haga el milagro. Bueno, operaron a la madre, la llevaron al quirófano, pero cuando la abrieron no pudieron hacer nada, ya era algo muy avanzado. La volvieron a cerrar allí, y bueno, a las horas la señora partió con el Señor. Nuestra hermana se fue a la presencia del Señor, y esta chica estaba allí tan desconsolada,
no sabía cómo enfrentar este momento y decía, pero ¿por qué Dios no escuchó mi oración? ¿Por qué no recibió el ayuno que yo hice? Bueno, hermanos, son momentos difíciles que nos toca enfrentar, pero que nosotros tenemos que tener la convicción que Dios sabe lo que hace. Él tiene la total autoridad y Él tiene todo el poder para hacer como Él quiere. Y vemos aquí que el Señor se estremece con el dolor. Si tú estás allí en tu casa sufriendo, llorando por la pérdida de un ser querido, no estás solo, el Señor te está observando, se estremece en espíritu también, aunque quizás no puedas ver ahora a tu ser querido, ten la confianza y la paz de que está en la presencia del Señor, recordando que el Señor le dijo a aquel ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya el cuerpo del ser querido no está aquí, pero su alma está en la presencia del Señor. Y es muy importante aquí que dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? El Señor indagó, quería ver, aunque estaba allí conmovido, estremecido, quiso hacer algo, enfrentar allí a este enemigo poderoso, la muerte. El Señor sabía que más adelante Él se iba a enfrentar en la cruz del Calvario contra este adversario y que Él lo iba a vencer. Y dice que el Señor lloró. Jesús lloró. Qué bonito este texto, muy corto, pero que nos muestra el amor de nuestro Señor. Jesús llora contigo, Jesús está contigo en el momento del dolor, del sufrimiento, de la alegría. Él te acompaña, el Señor está allí para consolarte, así como estaba con Marta, con María. Hoy el Señor está allí cerca de ti, así que recibe esta palabra, ten ánimo, ten fortaleza en el Señor, que el Señor está contigo. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. El 36 y 37 dice así. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también que Lázaro no muriera? Una pregunta. Bueno, vemos que Jesús se conmovió y lloró, ¿no? ¿Por qué lloró Jesús si era la resurrección él? Él sabía que Lázaro no estaba muerto, sabía que él iba a resucitar, ¿no? ¿Lloraba por qué? Porque estaba llorando las hermanas, o lloraba también de un poco de ver que no creían a Jesús. Sus amigos no lo creían porque él les dijo, si crees verás la gloria de Dios, ¿no? Y ellos dijeron que creían, pero sin embargo estaban llorando. Ya tenían que sacar el llanto, quitar el llanto, porque ellos creían y ahí estaba la gloria que lo iban a ver al otro momento. Pero no fue así. Y por eso quizás por eso lloró, porque había mucha incredulidad. Ni los verdaderos amigos que estaban con él no creían a ojos ciegos de que Jesús podía hacer tantas cosas, las cosas que para el hombre era imposible. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podrá que este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro que sí podía, sí había podido él. Él podía venirse antes para que no muriera. Sin embargo, era el propósito de él, dejarlo que muriera, que estuviera sepultado, para de allí resucitarlo, para que la gente se convenciera más de que él verdaderamente era el Hijo de Dios y que Dios lo escuchaba. Cada de las veces que él le amaba, le pedía, Dios le escuchaba y hacía la obra, ¿no? Por eso él antes dijo, esta enfermedad no es de muerte, sin embargo es para que se diera la gloria de Dios y la gente se diera cuenta de que el Padre y el Hijo uno son. Él estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo, y todo lo que el Hijo le pidiera al Padre, el Padre le hacía, ¿no? Para que no era jactancia de que él decía, yo soy el Hijo del hombre, yo soy el Hijo de Dios, no era sino que verdaderamente ahí la gente se iba a dar cuenta que sí que tenía toda autoridad, tenía todo poder para vencer todo lo imposible, venció la muerte, allí a la muerte, de las garras de la muerte, 4 días que estaba muerto, allí le dijo, ven afuera, y salió, ¿no? Con esa autoridad, porque se tenía autoridad, para que la gente se diera cuenta que él era Dios, ¿no? Que él era Dios, y que estaba Dios mismo allí, hecho hombre, hecho carne,
pero tenía la misma autoridad cuando estaba en espíritu, ¿no? De hacer las cosas, de quitar y poner, ¿no? Por eso ahora a este que estaba muerto, ahí le iba a poner la vida y le dijo, ven afuera, y vemos que el que había muerto resucitó. Que el Señor nos ayude a no dudar. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Saludos, buenos días para todos mis hermanos, en el nombre del Señor. Bueno, vemos aquí en este capítulo 11 que el Señor iba a glorificarse cuando le dieron el anuncio que Lázaro, el de Betania, el hermano de María y de Marta, estaba enfermo. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aunque el Lázaro había muerto, pero Dios quería glorificarse. Aparentemente para María y para Marta, Jesús había llegado tarde, pues le dijeron, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. Para ellas, aparentemente Jesús había llegado tarde, la muerte ya había llegado y ellas pensaban que no había más oportunidad. Aunque habían visto los milagros de Jesús, habían visto sanar a muchos enfermos y resucitar muertos. Vemos cómo aquella viuda de Naín iba en medio de la ciudad llevando el entierro para sepultar a su hijo, el único que tenía. Y Jesús fue movido a misericordia y resucitó a este muchacho, al hijo de la viuda de Naín. Vemos también cómo a la hija de Jairo, que estaba muerta, Jesús la resucitó. Y aunque María y Marta quizás habían escuchado de estos milagros, de esta manifestación gloriosa del poder de Dios a través de Jesús, para ellas la esperanza se había agotado. Su hermano estaba muerto y no solamente estaba muerto, sino que ya estaba en descomposición, hedía ya y aparentemente ya no había oportunidad. Y dice el versículo 38, dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús se conmovió. El conmoverse es sentir un dolor profundo, a tal punto de que la alegría se te va de la cara, tu rostro se desencaja a raíz de este dolor. Y esto lo podemos notar que Jesús lo tuvo y lo palparon los escritores en 5 oportunidades. Número 1, cuando Jesús vio a Jerusalén, dice que se conmovió en espíritu por la condición espiritual del pueblo, que andaban como ovejas sin pastor. Aquí 2 veces lo manifiesta, ¿verdad? Cuando hablaba con María, dice que se conmovió a tal punto de que lloró, y por alguna razón específica el escritor aquí, Juan, manifestó este versículo muy conocido por todos, sobre todo por los niños. Yo recuerdo que desde niño era el versículo que uno más rápido se aprendía, es el más corto del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Y esta oportunidad aquí, cuando va al sepulcro, a la tumba allí donde estaba Lázaro, dice que se conmovió también cuando fue a declarar quién le iba a entregar. Dice que se conmovió en espíritu para declarar esta verdad acerca de quién le iba a declarar. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, estaba conmovido a tal punto que sus gotas eran como gotas de sangre. Entonces Jesús se conmovió, dice ahí, que profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Sabía que la muerte había llegado sobre Lázaro, pero también sabía que había el poder y la autoridad para levantarle de entre los muertos. La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Sea cual sea tu condición, estés joven, estés adulto, estés mayor, estés niño, a todos
nos va a llegar la muerte. Pero qué bueno es saber que si llega la muerte, nosotros estamos preparados para enfrentarnos a ella o para confrontarnos a ella. Porque el apóstol Pablo lo dijo, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. En estos tiempos donde estamos de pandemia, donde mucha gente ha muerto, qué triste que muchas personas no han podido tener esa oportunidad de arreglar sus vidas con el Creador, de poder ponerse a cuenta con Dios y de poder enfrentar la muerte con la ayuda de Dios y saber de que no moriremos eternamente, sino que es un paso a la eternidad. Este varón Lázaro estaba allí, era amigo de Jesús, era creyente de la palabra de Dios y vino la enfermedad y murió, pero Dios quería glorificarse en este sentido y en este momento. Y dice que Jesús fue allí a la cueva, al sepulcro. Dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quita la piedra, quita la piedra. Hay cosas que el Señor podía hacer con la palabra, pero Él quería que todos participaran de este milagro. Él quería que esto fuese notorio en medio de Betania, en medio de Jerusalén, donde ellos estaban allí. Jesús quería que esto fuese notorio delante de todos y que verdaderamente no era algún chantaje, no era alguna fantasía, alguna falacia, algún encanto, sino que era verdad. Vemos anteriormente en el capítulo que Jesús había sanado a un hombre que era ciego de nacimiento y la gente quería buscar, no, este no es el ciego. Y llamaron a los padres y los padres le dijeron, sí, este es nuestro hijo y él nació ciego, pero ahora cómo ve no lo sabemos. Jesús sabía la incredulidad de las personas en su tiempo y reconocía pues que ellos tenían que ver, porque Jesús pudo haber por la palabra quitado la piedra, desboronarla por la palabra, pero Jesús utilizó a las personas para que ellos fueran testigos presenciales de este acto maravilloso. Y en nuestros tiempos Jesús sigue utilizando a las personas para que sean testigos. Nosotros, yo puedo decirle, yo soy testigo del poder de Dios, de cómo Dios ha obrado, de cómo Dios sana, de cómo a través de la oración del justo se pueden hacer grandes cosas. Y Jesús le dijo a la gente, quita la piedra. Y dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué le quiso dar a entender aquí Marta? Señor, no vale la pena, si quitamos la piedra va a salir el hedor, va a salir la putrefacción hacia afuera, está muerto, ya hiede, tiene 4 días, pero me llama mucho la atención de que Jesús le llamó la atención para que ella creyera. No importaba que ella creyese o no, Jesús podía levantar a Lázaro. Así fuese con la fe de María y Marta o sin la fe de ella, Jesús podía levantar a Lázaro, pero Jesús le dio una palabra para que ella creyese. Y le dijo, Marta, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay gente que para creer quieren ver la gloria de Dios y es al contrario. Nosotros para ver la gloria de Dios tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Y cuando nosotros creemos, vemos la gloria de Dios. No podemos ser como Tomás, que tenía que ver para creer. No, nosotros tenemos que ser creyentes. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No sé en qué condición estás tú ahora, en qué etapa de tu vida estás viviendo, cuál es el tiempo, la aflicción, la condición en que tú estás, pero estas mismas palabras que Jesús le dijo a Marta, hoy el Señor te las da a ti, porque la palabra del Señor se hace vigente en nuestras vidas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay que creerle al Señor. Si tú quieres ver cosas nuevas, cosas grandes en tu vida,
tienes que creer en una fe genuina de que Dios lo puede hacer y de que Él lo va a hacer y de confesarlo con tus labios, porque la Biblia así lo declara. Y dice la palabra del Señor que quitaron la piedra, versículo 41, donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjese la condición en que estaba Jesús. Jesús creía, tenía una certeza tremenda de que el Señor lo oía y de que Él iba a obrar. Dice que estando de pie, levantó sus ojos y sus manos y dijo: Padre, gracias por haberme oído. O sea, en tiempo pasado ya el Señor le había oído, ya el Señor le había dado la respuesta y Jesús lo proclamaba como un hecho ya realizado. Y dice el 42, yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vemos que Jesús declaró esta palabra para que la multitud oyera de que verdaderamente había una conexión entre Jesús y el Padre. Él sabía y entendía que la palabra que él proclamara en ese momento iba a ser respaldada por el Padre, pero a causa de la multitud él hizo esta oración y dice que habiendo acabado esta oración, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Una palabra sencilla que cualquiera no lo diría en ese momento si no tiene esa fe, esa convicción que tenía el Señor Jesús. La gente pensaba que Jesús iba a ver por última vez a su amigo, al que amaba, allí en el sepulcro, pero no era así. Jesús iba con un propósito de que el nombre del Señor fuese glorificado y de que la gloria de Dios fuese ampliamente vista por todos los que estaban allí. Y clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y dice el versículo 44 que el que había muerto salió. Qué tremenda bendición, qué tremendo milagro de resurrección allí en medio. Dice ahí que todos estaban allí, Jesús los utilizó, los que estaban en la casa con María, cuando Marta le dijo: el maestro te llama. Todos salieron detrás de María y dice que aquí que el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con la venda y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Me imagino que salió saltando, pues estaba allí amarrado con estas vendas, estos mantos. Me imagino yo en mi mente, la Biblia no lo especifica, pero creo que pudo haber sido así. Salió saltando al oír la voz de Jesús, salió de allí y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Hay cosas que en nosotros tenemos que hacer. Dios no va a hacer todas las cosas por ti. Dios va a hacer lo que tú no puedas hacer. Esta gente tenía que desatarle y dejarle ir. Y Dios quiere que seas tú el que obres en tu vida también. Dios puede hacer muchas cosas, pero Dios está esperando de parte tuya que tú actúes también, de que tú no estés de brazos cruzados, sino de que tú actúes. Jesús le dijo a ellos: desatarle y dejarle ir. Hay cosas que nosotros tenemos que quitarla de nosotros, quedar libre. Jesús hizo el milagro de resucitar a Lázaro, pero él necesitaba ser libre y la gente tuvo que ayudarle. Hay cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que quitar de nosotros para poder quedar libre, desatarlo en el nombre del Señor, desatarnos todas esas cadenas, el orgullo, la vanidad, tantas cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas. Me imagino que a Lázaro solamente le comenzaron a desatar algunas partes del cuerpo y cuando él pudo comenzar a tener movimiento, él mismo actuó, él mismo sacó los pies, sacó las manos, se quitó lo que le estaba estorbando en la cabeza, en la cara, él mismo lo hizo. Y así muchas veces nosotros tenemos que hacer. Dios hace una parte, pero nosotros también tenemos que hacer una parte.
Y una parte muy importante que nosotros tenemos que hacer es abrirle el corazón. El Señor nos dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. La palabra del Señor dice que si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Es necesario que nosotros abramos el corazón y que seamos nosotros los que podamos actuar en nuestras vidas y ayudar a desatar todo lo que nos está estorbando, la comunión con Dios. Y esta manera de desatarle es confesándole. Yo te invito para que tú confieses al Señor en tu vida y le digas a Él que le abres tu corazón, que le abres tu mente, tu cuerpo, para que Él entre en tu vida y cambie tu vida. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, vengo delante de ti, vengo delante de ti pidiéndote perdón, pidiéndote perdón, reconociendo mi condición de pecador, reconociendo mi condición de pecador, pero me arrepiento ante ti. pero me arrepiento ante ti. Te pido perdón, Te pido perdón, pido que inscribas mi nombre pido que escribas mi nombre en el libro de la vida en el libro de la y vida no lo borres jamás. y no lo borres jamás. Crea en mí, Señor, Crea en mí, Señor, el milagro del nuevo el nacimiento. milagro del nuevo nacimiento. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Engendra a Jesucristo en mí. Engendra a Jesucristo en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, eres nueva criatura. Busca una iglesia donde se hable del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y comienza a caminar a través de la palabra del Señor, una vida nueva en Cristo. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Desde este momento, el Señor borra tus pecados y te da una vida nueva en Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.